Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días, Nelson, chicos. Voy por ahí. A Buenos ver. días, Miss. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, chicos. A ver, por ahí también tengo Diana. Buenos Buenos días. días, profesora. Hola, Buenos días, Mari. profe. Buenos días, Steph. Buenos días, profesora. Hilda, Buenos buen día. días. Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Ruth, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ruth, Anthony también. Muy bien, chicos. Espero que se encuentren bien. Espero que hayan despertado con energía. Por ahí ya seguramente también ya han desayunado. No, profesora, todavía recién estoy abriendo mis ojitos, me van a decir Silvia. Ah, no, Luis, ¿no? Ok, Luis, gracias por avisarme, Luis. Muy bien, chicos. Vamos a, en este caso, continuar ya con su último bimestre, chicos. Ya ustedes están a un pasito de terminar ya su secundaria. El tiempo dicen que es relativo, se pasa muy rápido, a veces uno ni cuenta se da hasta que reacciona y miren, en el caso de ustedes, ya es un peldañito más nada más y ya están festejando que terminaron su formación secundaria y ya van a estar preparados para poder continuar con su formación superior, ¿no? Si es que eso es lo que ustedes desean. Y yo sé que muchos van a querer eso y tal vez, ¿por qué no decirlo todos? Muy bien, chicos. Vamos a continuar ya las clases. Los 2 bimestres anteriores habíamos estado revisando literatura, habíamos estado empezando a ver los cimientos, no habíamos estado revisando literatura clásica, medieval, neoclasicismo francés, español, y ahora vamos a estar revisando la corriente del realismo. También otra corriente bastante interesante, la verdad, y que como siempre bueno, digo, y no sé si a ustedes les dije, en realidad, también entra mucho a discusión la opinión de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque la literatura es una expresión cultural, ¿no? Es una expresión que no se limita a ya que profesora solamente Mario Vargas Llosa podía escribir y yo no, o profesora solamente Homero podía escribir y los demás no, no se limita, ¿no? Tal vez por aquí, no sé, a alguien le gusta escribir, le gusta crear, ¿no? Profesor, a mí me gusta, tengo una agenda donde hago poemas, ¿no? Donde he creado cuentos, o tal vez una especie de diario personal, ¿no? Entonces, es una forma de expresión, ¿correcto? Que en un principio tal vez fue oral y de ahí fue escrito, pero expresión al final de cuentas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a revisar esta sesión con la siguiente diapositiva, ¿ya? Ya saben, chicos, que tienen la libertad de poder participar, ¿ya? Así que vamos a empezar. Miren, vamos a observar primero los gráficos que nos ofrece esa diapositiva, ¿ya? Las imágenes, hay que observar a ver qué veo, qué puedo decir, a ver, hay que analizarlo, hay que ver todos los detalles que ustedes puedan rescatar de las imágenes que están teniendo en pantalla. Correcto, hay que analizarlo, a ver, profesora, ya vi, ya observé, tal vez por ahí si estoy en el celular, le echo un zoom, profesora, a la imagen, y ya lo estoy viendo tal vez a mayor detalle, ¿no? Ahí hay 2 imágenes, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Listo? Lo observamos, ¿sí? ¿Qué podemos decir de las imágenes que tienen en pantalla? ¿Qué podemos decir de esas imágenes? ¿Alguien? ¿Qué observa? ¿Qué, qué podría Buenos decirme? días, Miss. Hola, Luz, te Observo, escucho. observa a una persona, ¿no? Con una lupa. O sea, hay una mano con una lupa y la persona le está observando ahí a la lupa. Ok, gracias, Luz, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más observa? Ya nos ha hecho una mano con una lupa y a través de esa lupa están observando a una persona. Perfecto. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más datos? ¿Qué más? Tal vez por ahí, profesora, yo observo tal cosa. Yo les Observa pregunto, también que chicos, ¿a están ustedes haciendo preguntas. ya en la imagen de la derecha? Ok, muy bien, Luz, gracias. Yo les pregunto, ¿a ustedes les gusta ser observados? ¿Se sentirían cómodos
que alguien nos esté observando fijamente y observe todo, hasta el más mínimo movimiento que hagan? Papá nos No, salvará. Miss, no es cómodo. No, Es Miss, algo no, incómodo. incómodo. Ah, y la expresión del chico, ¿refleja comodidad o qué refleja? El chico, ¿cómo está? El que está siendo observado a través de la lupa. ¿Está cómodo, contento, feliz? Está Está incómodo, nervioso, Miss. profesora. Está incómodo, está nervioso, correcto, está nervioso. Estamos en eso de, ¿no? ¿Por qué tú me dices a mí que esto es hacer? Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Está nervioso y tal vez a ustedes les ha pasado que en algún momento o evento de su vida han sudado frío, como dicen, ¿no? No había ni calor, profesor, era de noche, pero por la misma situación, nuestro cuerpo ha empezado a sudar, ¿no? Por eso se le dice sudar frío. Entonces, eso es lo que observamos, ¿no? Podríamos decir en la imagen, un joven que está recostado y que está siendo analizado bajo una lupa por otra persona. ¿Por qué por otra persona, profesora? Porque ahí vemos una manito, ¿no? Y este chico, al darse cuenta de que está bajo esa situación, empieza a tener nerviosismo, ¿no? Y es por eso que si observamos, salen como de su frente gotitas de sudor frío, vamos a decirlo así. Y en la imagen de la derecha, como ya lo habían dicho, hay un señor que está pues no haciendo preguntas, que tal vez por ahí también está marcando, ¿no? Porque vemos en su tablerito un papel, él tiene un lapicero o un lápiz en la mano y va como que leyendo, ¿no? Correcto, Marilyn, está analizando. Muy bien, perfecto. Yo les pregunto, chicos, a ustedes en su vida diaria, ¿en qué les ayuda el hecho de observar detalles? ¿O no les ayuda en A nada? O tal diario, vez nunca. a diario, todos los días. ¿En qué les ayuda a ser observadores? En investigar algo, Miss, algo que nosotros mismos no podemos investigar. Ya. Como dijo, me parece Rocío, ¿no? Ustedes y todos, en realidad, no solo ustedes, yo también y todas las personas durante todo el día, siempre estamos en constante observación. No, no mentira, profesora, yo soy bien despistado, soy bien despistada. Por mi lado pueden estar pasando o persiguiendo un ladrón también, profesora, y yo ni cuenta me voy a dar. ¿No? Porque a veces sí nos pasa que estamos tal vez tan ensimismados en nuestros pensamientos, tal vez en lo que estamos analizando nosotros mismos, ¿no? Que lo demás nos pasa inadvertido, ¿no? A ver, ¿qué me dice Yuleimi? ¿Nos podría ayudar a analizar una situación y saber cómo actuar? Correcto, Yuleimi, por supuesto. A También ver, ¿en qué? ayuda a evaluar mejor la situación. Muy bien, claro, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, están frente a un problema en el trabajo o en el hogar, o tal vez en las juntas vecinales, no sé si es que ustedes tendrán reuniones vecinales, tal vez hay para ver asuntos de seguridad, etcétera. A veces se presentan situaciones que son un poquito complicadas de manejar, ¿no? Problemas, discusiones, y más aún cuando hay terquedad de por medio, ¿no? Entonces, observar, a ver, ¿no? ¿Por qué? O ver, ¿no? Darte cuenta. Incluso tal vez muchos de ustedes han frustrado, tal vez cuando les han querido asaltar, porque se han dado cuenta que ha habido alguien que los ha estado siguiendo o que desde hace rato los ha estado viendo o ha estado observando dónde guardan su celular, su monedero, ¿no? Y tal vez por ahí frustraron ese futuro asalto o robo cuando tal vez tomaron un carro o se decidieron subir a un bus o cambiaron de dirección de ruta o vieron la manera de maniobrar la situación, ¿no? Marilyn dice, ahí en el grupo hay más soluciones cuando hay comprensión. Claro, muy bien. Entonces, ¿en qué ayudaría a observar los detalles? Incluso, justo antes que se me olvide. ¿Ustedes saben que la mirada del varón y de la mujer es diferente? ¿Cómo así, profesora? ¿Saben o no saben eso, chicos? Que la forma en la No, que mujeres y varones observamos es distinta. no, profesora. Mire, la visión de la mujer es más panorámica. Nosotros caminando, o nosotras, perdón, caminando, podemos con una sola mirada ya observar a mayor amplitud a las personas o el lugar.
Mientras que de los varones su visión es más estrecha, o sea, es más cerrada, es como si acá se pusiesen dos tablitas y se limitan. Es por eso que cuando a veces están caminando en la calle por ahí, y por ahí pasa un chico atractivo, las mujeres, en la mayoría de casos, no hay necesidad de que volvamos a voltear, ¿no? Sino que con el mismo hecho de haberlo visto tal vez a lo lejos, ya hemos observado todo lo que teníamos que observar. Pero en el caso de los chicos es más evidente porque cuando pasa una chica que probablemente es atractiva, ellos tienden a girar la cabeza para volver a ver bien, no vamos a decirlo así. Porque al ser la vista muy estrecha a veces pasa desapercibido o reaccionan cuando el ser ya pasó, ¿no? Entonces, la visión va en ese sentido. Yasuri me dice, los hombres son daltónicos, dice. Bueno, muchas veces he escuchado que para el varón solo existe el rojo, el azul y el amarillo, ¿no? En cuanto a colores. En cambio, las mujeres, Dios mío, hasta colores que nunca, tal vez por ahí se han escuchado, ya estamos ya con eso, ¿no? Bueno, entonces, ahí está, ¿no? Entonces, tal vez por aquí hay varones, ¿no, profesora? Yo soy muy observador, yo soy mucho de analizar cada movimiento, cada gesto, cada mirada, ¿no? Tal vez las chicas también, ¿no? A veces no hay necesidad de hablar mucho, ¿no? Yo llego a mi trabajo, profesora, y sin querer me empiezo a dar cuenta de ciertas actitudes, ¿no? Supongamos. O sin querer, profesora, ya observé, ya vi que el compañero que trabaja al costado o a mi lado está teniendo ese tipo de situaciones o lo veo de esta manera, ¿no? Ahí está. Este requisito, o sea, el hecho de ser un muy buen observador, ¿con qué profesión se puede relacionar, chicos? ¿En qué ustedes consideran, en qué profesión es indispensable el tener una vista muy aguda para que no se nos escape ningún detalle? ¿En qué será? Eh, los policías, por ejemplo. Claro, muy bien, Nelson, los Porque policías, ¿no? los policías analizan un escenario o recaban información, ¿no? Para comprender las circunstancias en que se ha realizado un hecho delictivo. Claro. Cuando hay un asesinato o se produce algún tipo de crimen, siempre llega la policía, ¿no? Y la policía no es que va y recoge el cuerpo y se vuelve a la comisaría, ¿no? Sino que estos Yasuri detectives, también los detectives, por supuesto, ¿no? Cuando hay ese tipo de situaciones, ¿qué es lo cotidiano, no? Al margen de que llamen pues a un juez, a un fiscal y llamen también a los peritos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que marcar toda la escena para que puedan recopilar la mayor cantidad de pistas. A ver, dice, podría ser una persona que es contador, dice, para analizar los datos y no puedan tener equivocación los datos, por así decirlo. La observación en el contador. Psicología, me dice Sumiko. Bueno, la psicología también, ¿no? Porque la psicología es una carrera que se encarga de observar la conducta humana a través del comportamiento, ¿no? Tal vez por aquí El algunos quieren ser periodismo, psicólogos, el ¿no? Eso periodismo ya. mismo, porque se encarga de analizar todos los problemas y también de adquirir conocimientos. Ujú, ¿no? Claro, la psicología es una carrera muy bonita. Ahora, en el caso de los contadores, más que la observación es el orden en ellos, ¿no? Un contador tiene que ser bastante ordenado para que los números no le jueguen en contra, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los policías, ¿no? Sí, ellos tienen que ser muy observadores. Ahora, en el caso de los detectives, lo mismo. Claro, ¿cuántos ustedes no habrán visto películas, pues, donde los protagonistas suelen ser, pues, investigadores, detectives, o tal vez películas o series policiales, ¿no? Ellos tienen que estar muy alertas, muy atentos, muy al pendiente, ver que no se les debe escapar absolutamente nada. Es así como incluso mamá, ¿no? Tú dirás, a mi mamá, profesora, yo le engañaba, no se daba cuenta, ¿no? O yo le engaño, tal vez por aquí, si es que aún están con mamá. Pero no, la mamá tiene una visión y es muy analítica, ¿no? A veces a ella no hay necesidad de decirle nada, ella mirándote nomás ya sabe lo que te ha pasado, ¿no? En ese sentido también podríamos. Pero bueno, aquí estamos hablando de profesiones, policías, detectives,
Tiene su sexto sentido, sí, claro que sí. Acá cuántas no son mamás, ¿no? Y, uy, profesora, el ojo nomás yo ya sé, ¿no? Ya. Entonces ahí están los psicólogos también, de alguna forma u otra, claro que sí. Dice, la observación, chicos, para ustedes es una forma de producir nuevos conocimientos. El observar nos dará un nuevo saber o no, o nos mantiene igual. ¿Qué opinan? ¿Nos dará un nuevo conocimiento el hecho de ser observadores? Yo, por ejemplo, los llevo a, no sé, a ver, ¿a dónde los podría llevar? Claro que sí, Sí, Miss. sí. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo. Porque nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos, a adquirir nuevas ideas. Ya. Yo, por ejemplo, no les digo, a ver, chicos, vamos a ir al museo de, a ver, de tal departamento, vamos a suponer, ¿ya? Y yo los dejo ahí. Les pregunto a través de la observación, a ver, me dice, a ver, vamos a leer aquí, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yuleimi, en un museo, observando, se pueden aprender cosas. Y Marilyn nos da a conocer nuevas cosas a lo que no sabemos, Yuleimi, su historia. Claro, en un museo, por ejemplo, ¿no? Profesora, yo nunca he escuchado de esta cultura. O tal vez sí, pero no me acuerdo. Y tampoco me acuerdo ni dónde se ha desarrollado, ni cuáles son, pues, los vestigios que nos ha dejado, o cuál ha sido, pues, su mayor descubrimiento, ¿no? Entonces, en un museo ustedes saben que están, pues, la recolección o la colección en realidad de las culturas, ¿no? Ya sea de una sola o sea en un bloque grande. Entonces, uno, como dice Yuleimi, va viendo, ¿no? A ver, va leyendo, a ver esto qué es, de a dónde pertenece, dónde fue encontrado, porque cada objeto dentro de un museo tiene una especie de cartilla informativa donde te indica cómo se llama, a qué cultura pertenece, cuánto de antigüedad tiene, dónde fue encontrado, o qué, para qué era usado, ¿no? Entonces ahí leyendo y observando, analizando, a ver cómo es, qué forma tiene, si está tallado, a ver qué formas están talladas, ¿no? Y ver, analizar tal vez también los otros elementos que pertenecen a la misma cultura, ya es el adquirir un nuevo aprendizaje. Sumiko dice, ¿nos ayuda a saber el pasado de esas culturas? Claro que sí. Y eso es algo que todos deberíamos de saber porque es parte de nuestra cultura, independientemente si es que esa cultura se ha desarrollado en Lambayeque, en Ancash, tal vez por ahí en San Martín, etcétera, ¿no? Independientemente del departamento, es parte de nuestra cultura, porque al final todos somos peruanos. Claro que sí. Entonces, observar, chicos, a ver, Silvia me dice, observamos, indagamos, analizamos más de lo que queremos saber de nuestra cultura. Claro, ¿no? Entonces, son beneficios que nos da la observación. Eso en el caso. Y en la vida personal, en el día a día también, lógicamente. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, chicos. Profesora, ¿a qué viene todo esto? Ya lo vamos a entender. Yo les voy a explicar por qué. ¿Tiene algo que ver con el realismo, profesora? Se podría decir que sí, chicos. Bien, ahora sí. Hoy día, chicos, nosotros tenemos como actividad hablar del realismo, ya una corriente literaria bastante importante también y que ha dejado bastantes huellas, ¿no? Y que nos permiten a nosotros hoy por hoy, al momento de analizarlo, poder conocer un poquito más a qué se enfoca esta corriente, porque al igual que las corrientes que hemos visto con antelación, esta también es igual de importante. ¿Ya? Esa también es igual de importante. Entonces, por ahí, entonces me dirán, profesora, ¿para qué a mí me sirve estudiar el realismo literario? ¿No? ¿Qué de beneficio tiene para mí o para qué me va a servir? Vamos a reconocer y conocer en este caso qué es el realismo literario para poder identificar los rasgos marcados de esta corriente literaria y luego poder pues compararlo con las obras que han sido en este caso creadas dentro de esta época. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hablar, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está. Muy bien, chicos.
Cuando nosotros hablamos de realismo literario, tenemos que tener en cuenta que es una corriente que también se va a desarrollar en Europa. Esta corriente literaria se va a ubicar más o menos entre la mitad del siglo XIX, ¿ya? Y va a ser prácticamente el punto de quiebre, ¿ya? Entre el romanticismo también, ¿correcto? Ahora, dentro de este marco del realismo, vamos a notar que se va a marcar muchísimo las características que ustedes están observando al costado. Profesora, ¿qué tiene que ver el cerebro ahí? Porque yo veo ahí un cerebro. Ahorita lo entendemos, ¿ya? Porque también guarda relación, no es que está ahí la imagen para completar el espacio vacío, profesora. Ya. El realismo, chicos, es o tiene como primera característica que es un retrato verosímil de la realidad. Es decir, las obras que han sido creadas, escritas en este tiempo, marcan mucho el hecho de hablar con la verdad, el hecho de tomar aspectos, situaciones, experiencias sociales, políticas de la vida misma y son plasmadas en un libro, ¿correcto? Se opone al romanticismo. ¿Por qué? Como el propio nombre lo dice, el romanticismo está alineado pues al romance. Y cuando uno habla de romance, ¿habla de qué? Habla ¿de qué habla? De nuestros sentimientos, ¿no? El romance, profesor, el amor, Dios, no todo lo bonito, no toda esa parte sentimental, ese corazón, vamos a decirlo así. Pero el realismo se opone totalmente a esto, le dice, no, debe dominar tu razón, tu racionalidad. Es decir, entre el cerebro y el corazón, el realismo trabaja y se enfoca con el uso racional, con nuestro cerebrito, y deja de lado el ámbito emocional, vamos a decirlo así. Es por eso que tenemos ahí en la diapositiva un cerebro, porque el realismo se enfoca en la racionalidad, ¿correcto? Ahora, el realismo también se opone a la literatura fantástica. La literatura fantástica parte de una literatura propia de la creación, de la invención, de seres que probablemente no existen o no han existido. Profesora, o sea, si yo escribo un cuento de una que pertenece a la literatura fantástica y empiezo a hablar tal vez de hadas, empiezo a hablar de seres que, no sé, ¿no? De por ahí tienen forma pequeña, cabello blanco, que son chiquitos y no sé, ¿no? Y me empiezan a dar una serie de características. No, el realismo se opone a esa literatura fantástica. No la apoya, al contrario. Ellos dicen que deben ser, las obras escritas deben plasmar un hecho de la vida cotidiana, como nos dice Silvia también, algo real. Por eso es que es realismo, realidad, ¿correcto? El realismo también utiliza la descripción minuciosa, ¿ya? Para que nos den detalles, ahí nos lo dice, de problemas políticos, humanos y sociales. Por ejemplo, ¿no? Ustedes me dicen, profesora, yo me siento muy molesto con la política del Perú actual o la situación política del Perú por la presidenta, los congresistas que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces ustedes empiezan a escribir un libro sobre esa realidad peruana actual del siglo XXI. Y dentro de ese libro, dentro de esa obra, empiezan a hacer una descripción detallada de los problemas o de los vicios que tenemos en nuestra sociedad. Empiezan a hablar, describir de manera detallada cuál es nuestro aspecto político, cómo es nuestro aspecto social, y empiezan a dar pues una información punto por punto, ¿no? Así como si agarráramos un clavo y un martillo y empiezan pues, ¿no? Sin miedo, sin temor al profesora, no. Entonces agarran el texto, la hoja, el papel y la pluma, como quien dice, y empiezan a plasmar bajo descripciones bastante precisas esos aspectos. Otra característica del realismo es que los personajes son testigos de su época. Es decir, por ejemplo, a ver por aquí, Sumiko empieza a escribir una obra, ya una obra donde plasma
un problema social que es, por ejemplo, las extorsiones, ¿no? Supongamos. Y empieza a escribir ella, ¿no? Empieza a describir, Sumiko empieza a escribir. Y ella misma forma parte de esa obra también, porque ella es testigo de la época. Ella no está escribiendo en base a suposiciones, o ella no está escribiendo en base a tal vez situaciones, por ejemplo, de la edad antigua, ¿no? Ella es testigo de la época, ella está viviendo esa realidad, ella sabe que eso es así. Entonces, a raíz de esa experiencia, de ser parte de esa situación, es que fluye su escritura. Entonces, profesora, yo, por ejemplo, ¿no? Yo quiero escribir una obra de caballeros, ¿no? Tal vez me voy por allá por la Edad Media. ¿Sirve? No, porque tú no eres testigo de esa época, porque tú, claro, tendrás información, ¿no? Porque en la web, en la nube, en internet, hay rasgos, nos pueden dar imágenes de cómo eran en esos tiempos, ¿no? Cuál era su realidad, o cuáles eran los problemas que tenía, pero tú no has vivido ahí. Tú no sabes al 100% ni has vivido en piel propia todo eso que tal vez puede haber sido o puede no haberlo, haber sido también. O tal vez lo que nombran en el internet por la misma investigación sean sí puntos que sí se han vivido, pero tal vez hayan existido otros mucho más fuertes que no se han llegado a saber. No sabes esa realidad al 100%. En cambio ahora, si tú escribes una obra de hoy por hoy, empiezas a escribir de tu realidad actual, pues lógicamente no estás viviendo en carne propia todo lo que ahorita es el Perú, ¿no? Todo este desorden político, todos estos problemas sociales, ¿no? Y con mucha mayor certeza pueden describir, pueden detallar, pero siempre tomando como eje principal la realidad, ¿correcto? Entonces, a eso se enfoca el realismo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta o consulta, chicos? ¿Ninguna o sí hay? No, mis. ¿No? Ok. Vamos avanzando entonces, ya vamos avanzando. ¿Qué más tenemos por aquí? Luego de entender esto, vamos a ver a sus representantes. Miren, yo aquí tengo a un escritor bastante conocido, tal vez por ahí lo han escuchado, que es León Tolstoy, ¿ya? Él es o fue un escritor ruso, ¿correcto? Y fue considerado uno de los mejores también a nivel mundial. Entonces, él llega a consagrarse como tal gracias a su trilogía, ¿no? Unas obras que son 3, por eso es trilogía, que es autobiográfica, que se llama Infancia, Adolescencia y Juventud. Dentro de esta obra, él cuenta su vida, por eso es semi-autobiográfica, o sea, él mismo habla de su vida, habla de cómo fue su infancia, habla de cómo fue su adolescencia y cómo fue su juventud. Pero en la obra no va a decirnos León, no, León fue un niño que nació, León en su juventud hizo tal cosa, en su adolescencia, no. Lo verosímil en ese sentido va en el cambio de nombre, ¿no? Por ahí, profesora, yo quiero escribir una obra a la presidenta o de hablar de la presidenta, ¿ya? Pero no le vas a poner pues el nombre de Dina a tu personaje en tu obra, ¿no? Tal vez le vas en este caso dar otro nombre, no sé, Lina, Luna, no lo sé, ¿no? Entonces, él hizo eso, ¿no? Él creó su obra a través de la cual él empezó, en este caso, a narrarnos, a contarnos su vida, pero lógicamente detrás de un personaje que él crea, ¿no? Que lo representa él, lógicamente. Entonces, ¿qué obras también ha desarrollado Tolstoy? Ha desarrollado Ana Karenina, La Guerra y la Paz, La muerte de Iván Ilich y La resurrección. Son algunas. Lógicamente no es toda su producción literaria, pero son algunas por ahí. ¿Listo? Ahora, profesora, nosotros vamos a hablar y analizar hoy día sobre la obra de León Tolstoy. No, chicos, hoy día nosotros nos vamos a centrar en hablar de otro escritor ruso también, que es bastante conocido y tal vez a este sí lo han escuchado, que es Fyodor Dostoyevsky. Profesor, ese apellido más raro, nunca lo he escuchado. Tal vez el nombre del autor no, pero sí su obra. Y ahorita lo vamos a ver. Dostoyevsky también fue un escritor ruso que nació en Moscú en 1821.
¿Ya? Ahí tenemos un poquito de sus datos, de su información biográfica, que en este caso su padre muere cuando él tenía solo 18 años, ¿no? Y que además de todo su repertorio literario, la obra de los hermanos Karamazov es la obra póstuma, es su mejor obra, es la obra maestra, es que entre todas es la que más resalta, según estudios, según otros autores, según otros escritores también, ¿ya? Pero, profesora, ¿es la única obra que ha tenido Dostoyevsky? No. También ha tenido El jugador, El idiota, Pobres gentes y Los endemoniados. Y tiene otra obra más que es conocida y que para exámenes de admisión algunas veces o en la mayoría de casos suelen tomarla como pregunta de cajón. Por ahí, si quieren postular a las universidades, probablemente en lo que es sector literario puede entrar su obra. ¿Cuál es su obra, profesora? Crimen y Castigo, chicos. ¿Ya? Crimen y Castigo es una obra que pertenece al género narrativo y tiene como especie que es una novela. Ya esta obra fue publicada en 1866 y vamos a ver o tener como tema un conflicto ético entre lo que es la sociedad intelectual y la sociedad cristiana. Esta novela está dividida en 6 partes y un epílogo, ¿ya? Y está escrita por una tercera persona. ¿Quiénes son los personajes que se involucran? Son Rodión, Dunia, Aliona, Porfirio, Marmeladov, Razumihin, Pulqueria. Son algunos. Profesora, son nombres muy raros. Sí, recuerden que él es escritor ruso. Entonces, tal vez para nosotros es raro, pero probablemente pues para ese lugar, para ese país, esos son nombres pues propios o parte de, ¿no? Ahora, por ahí alguien de ustedes, alguno, ha escuchado Crimen y Castigo, ha escuchado de esta obra o tiene algún tipo de información, o de qué, o tal vez lo han leído en algún momento, ¿no? Lo han leído, más o menos, profesora, sí, pero no me acuerdo, hace, que lo he leído, pero ya me olvidé. ¿Alguien tal vez ha escuchado hablar de esta obra, chicos? ¿Alguien? ¿No? ¿Nunca han escuchado Crimen y Castigo? Yo les pregunto, chicos, para ustedes, ¿existe el crimen perfecto? ¿Qué opinan? ¿Existirá el crimen perfecto? Sí, sí existe el crimen perfecto para Yasuri. ¿Para ti, Estefano? No, Ya, para no. Estefano no existe el crimen perfecto, ya. ¿Qué opinan los demás, chicos? ¿Existirá el crimen perfecto? Yo creo que sí podría existir. Yo creo Por que ejemplo, ¿cómo así podría ser? O sea, no hay, si la persona que cometió el crimen, o sea, no hay evidencia física ni testigo, el culpable nunca confiesa. Yo creo que sí. Ya, ok, muy bien. Por ahí tenemos que sí existe el crimen perfecto, listo. Ya. Si Profesora, no, a ver, repito, dime. profe, el crimen Sí. perfecto no existe para mí. No existe porque, aunque la dificultad de algunas investigaciones puede dar esa impresión, creo yo, ¿no? Ujú. Sumiko me dice, no hay crimen perfecto, ya que todo al final se da a conocer. Ya. Por ahí me decían, ¿no? Si no hay una evidencia física, una evidencia material tangible y el que ha cometido el delito nunca habla, pues lógicamente nadie va a saber nada, ¿no? Y claro, por ahí va siempre la filosofía, ¿no? Profesora, si no hay tal vez rastros de sangre, si el que ha cometido el acto no ha sido tal vez el que por defenderse, ¿no? La víctima no ha arañado, no ha quedado algo en sus uñas, o no ha quedado sus huellas digitales, o no hay ningún rastro, profesora, ese crimen pues queda archivado, ¿no? Porque no hay algo por donde empezar, ¿no? Pero dice, a ver, Marilyn me dice, no, porque ahora los meten
a cana, bueno, a la cárcel al día siguiente lo sacan, más bien hay corrupción. Dice, ok, bueno, sí, ya desde un foco más socialista, ¿no? Nuestra sociedad lastimosamente es así. Profesora, ¿por qué nos pregunta si hay crimen o no hay crimen? Perfecto. Porque esta novela, chicos, vamos a hablar un poquito, les voy a contar un poquito de esa novela. Se enmarca en eso, ¿ya? ¿Cómo así, profesora? Miren, la novela Crimen y Castigo tiene como punto o escenario principal San Petersburgo, ¿correcto? Y en este lugar hay un joven estudiante que es Rodion, en este caso Raskolnikov, ¿ya? Su apellido es Raskolnikov, que es un joven que ya no tiene los recursos para que pueda seguir estudiando, ¿correcto? Y decide justamente por eso salir a caminar, ¿no? A pensar qué podría hacer para poder continuar con su vida de universitario, ¿no? Para poder mantenerse en este lugar, porque él no era de este lugar, él era de otro lado. Es como si ustedes dejan su zona y se van a vivir a otro departamento, ya sea por trabajo o por estudio, ¿no? Pero sobre todo si es por estudio es un poco complicado porque no tienes una fuente de ingreso fija. Entonces él sale a caminar a las calles de San Petersburgo a pensar las cosas, ¿no? En ese acto de caminar y pasar por las calles, se le mete una idea a la cabeza que lo obsesiona, que quiere hacerlo, quiere hacer realidad eso que está pensando, pero que no sabe cómo, ¿correcto? Entonces, se queda pensando en eso. En este camino que él hace para que salga a meditar las cosas, va o se dirige a la casa de una usurera. ¿Qué es una usurera, profesora? Es una persona que te presta dinero, ¿correcto? A cambio de algo. Entonces va en Aliona. Aliona es la usurera, es su nombre, ¿ya? Y le pide prestado cierto monto de dinero, ¿ya? Entonces, cuando Aliona va a buscar el dinero, ¿no? Raskolnikov observa la casa, observa ese departamento, observa qué tiene, observa todo lo que pueda analizar o esté a simple vista, alcance suyo, ¿correcto? Y vuelve a Aliona, le da el dinero y él le entrega el reloj, ¿no? Su reloj a cambio de, ¿no? Entonces, recibe el dinero y sale de la casa de la usurera. Pero antes de ir a su casa, volver a su cuarto, Raskolnikov pasa por una taberna, ¿no? Llega a esta taberna y ahí conoce a su amigo, que se llama Marmeladov. Marmeladov ya era una persona alcohólica, ¿ya? Y en esa acción de tomar, ambos empiezan a contarse su vida, ¿no? Empiezan a ver, yo te cuento lo que me ha pasado, ¿no? Etcétera. Y le comenta Marmeladov que tiene una vida miserable, que es casado, que tiene una hija mayor, ¿no? Pero que por sus vicios él ha pues dejado en la miseria a su familia, ¿no? Que ya no tienen qué comer y él se siente mal porque él no quiere que su familia pase por ese tipo de situación. Como él no puede trabajar, ¿no? Porque tiene esa dependencia al alcohol, le cuenta a Raskolnikov que su hija mayor él la prostituye, ¿no? Que Marmeladov prostituye a su hija mayor para que de esa manera su familia se pueda mantener, tenga que comer, ¿no? Y no puedan estar condenadas a la miseria al 100%, vamos a decirlo así, ¿ya? Pese a que Marmeladov es consciente de esa situación de la prostitución que él mismo hace con su hija, también le reconoce a Raskolnikov que él no puede dejar el alcohol. Ya, o sea, profesora, ¿era ya un alcohólico? Claro que sí, porque ustedes saben que los alcohólicos diagnosticados ya tienen esa necesidad, ¿no? De tener o consumir alcohol sí o sí. Listo, entonces, bueno, pues no le declara esto. Raskolnikov lo escucha, ¿no? Y por distintas situaciones, llega a conocer a la familia de su amigo Marmeladov, ¿no? Y conoce a la hija mayor que se llama Sonia, ¿no? Sonia es esta hija que es la que se prostituye, la conoce, ¿no? Y en realidad Sonia
tiene un papel muy importante en la vida de Raskolnikov, ¿no? Y lo vamos a ir entendiendo más adelante. Ahora, bueno, ¿no? Raskolnikov, después de conocer esa historia, después de haber tomado con su amigo, después de haberse enterado todo y, bueno, una serie de sucesos adicionales, vuelve a su casa, ¿no? Llega a su casa y recibe una carta que es enviada por su madre, ¿ya? Por su madre, donde le cuenta que ha sido despedida de su trabajo y que su hermana también. Ambas han sido despedidas por mentiras que les han sido inventadas en su centro laboral. Entonces, le cuenta, pues, ¿no? Que a raíz de ese despido están presentando problemas económicos también y que la mamá ha visto como una solución pertinente a este problema casar a su hija con un hombre que se llama Lucín, ¿ya? Cuando Raskolnikov lee esta carta y se entera de este problema, se percata de que Dunia, su hermana, se va a casar no por amor, sino, vamos a decirlo así, para salvar a su familia de la pobreza. Se podría decir que por un interés de por medio, ¿ya? Y él no lo acepta, él no está de acuerdo, él no quiere que su hermana se case o se sacrifique por él y por su mamá, no quiere que haga eso. Entonces, él busca la manera de poder romper ese compromiso, ¿no? Eso es su objetivo, que su hermanita o su hermana Dunia no se case con Lucín, no quiere, ¿correcto? Entonces, es tan fuerte este problema, esta situación, por parte suya, por parte ahora de su madre y de su hermana, ahora más el matrimonio por conveniencia que se está planteando de por medio, que Raskolnikov no tiene más de otra que llevar a cabo esa idea que a un principio les nombré que se le había metido al cerebro y lo había obsesionado, ¿no? ¿Qué fue esa idea, profesora? ¿Qué fue esa obsesión que tuvo al inicio del relato y que no sabía cómo llevarlo a cabo? Esa obsesión, esa idea que quería hacerla sí o sí, que no salía de la mente de Raskolnikov, era matar y robar todo lo que tenía a la usurera, es decir, a Aliona. Decidido a hacerlo, sale de su casa, ¿no? Hace todos los preparativos posibles, se dirige en la usurera y lleva a cabo su crimen. La mata con un hacha, ¿ya? En medio de esa acción violenta y sangrienta, llega la hermana de la usurera. Él no contaba con la presencia de esta, ¿ya? Y Raskolnikov, al verse, vamos a decirlo, acorralado, porque hay un testigo que ha visto el hecho, el crimen que él ha cometido, ¿qué hace? ¿Qué creen que hace? La saluda y se va. La mata. También la mata, por supuesto. También la asesina y se va del departamento sin que nadie lo vea. La mata a la usurera y mata a la hermana de la usurera. Bueno, ¿no? Él logra su cometido, vuelve a casa. A raíz de esa acción, de ese crimen que él ha hecho, él empieza a experimentar una serie de emociones, ¿no? Porque en su mente está el saber lo que ha cometido, ¿no? Entonces, a raíz de esa presión que él mismo tiene sobre él mismo, cae enfermo y empieza a tener fiebres altas que lo hacen delirar, ¿no? Entonces pasa varios días con la fiebre, pasa varios días delirando. Entonces, cuando finalmente despierta, vamos a decir, mejora de estas fiebres, se da cuenta o se entera que la policía lo está citando a un interrogatorio. Este hecho también lo altera, porque él en un principio piensa y dice que ya lo descubrieron, que ya saben que él es el responsable y que él es el que ha cometido el crimen, ¿no? Pero cuando se acerca a la comisaría, se da cuenta pues de que en efecto ellos no saben absolutamente nada,
¿no? Entonces, vuelve, regresa a su casa tranquilo, ¿no? Busca lo que ha robado. ¿Para qué? Para que los pueda vender y se deshaga, vamos a decirlo así, de la evidencia, ¿no? Yo robé, profesora, o robó todo lo de valor que tenía la usurera y todo lo vendió. Todo lo sacó de su cuarto, ¿no? Para que no exista nada. Entonces, pasa el tiempo, o pasan los días, pero Raskolnikov sigue enfermo, sigue presentando fiebre, sigue estando en estados de delirio, no puede dormir, ¿no? Y entonces él tiene un amigo que se llama Razumijin. Razumijin lo cuida durante estos días hasta que él se mejore, pues, ¿no? Porque eran muchos los días en los que él pasaba en ese estado. Entonces lo cuida, ¿no? Lo procura, ¿no? Hasta que se sane, hasta que se recupere, ¿no? Y a raíz de esto, su mamá de Raskolnikov envía dinero, ¿no? ¿Para qué? Para que se compre las medicinas, ¿no? Para que lo ayude de alguna forma u otra. Entonces, pasan los días y el caso de la muerte o del asesinato de la usurera y de la hermana de la usurera empieza a tener más fuerzas, empieza a ser mucho más conectado, empieza a tener muchas más investigaciones, ¿no? Entonces, él escucha y se entera de esta situación y reacciona de una manera inusual, ¿no? Y su amigo lo ve, lo analiza y no entiende el por qué él reacciona de esa manera frente a esa noticia de que están haciendo más agudas las investigaciones, ¿no? A raíz de esa noticia, Raskolnikov otra vez entra en crisis, ¿no? Llega la mamá, llega la hermana, llega Dunia, porque ella también la mamá de Raskolnikov, ¿no? Para ver cómo está su hijo, su hermano, ¿no? Entonces entra en crisis y el despertar y ver a su madre y ver a su hermana lo pone peor todavía, lejos de hacerlo sentir mejor, lo enferma más. Entonces las ve, se da cuenta que ellas están ahí y nuevamente cae dormido, ¿no? Nuevamente entra en estados de delirio. Entonces, aquí ya cuando llega la hermana también viene el tema de que de una vez habla con ella, ¿no? Y para que rompa su compromiso con Lucín, ¿no? Porque recuerden que él no quería que su hermana se case. Entonces, bueno, pues no están en este tipo de diálogo, conversando, ¿no? Llega un amigo de la familia, ¿no? Que al igual que Raskolnikov, no quieren que Dunia se case con Lucín y ambos se ponen de acuerdo para poder evitar ese compromiso, ¿no? No querían. Entonces, mientras surten estos problemas familiares, ¿no? De anular el matrimonio, el compromiso, el tema de no estar de acuerdo, etcétera, Raskolnikov a su cabecita ya se le metió otra idea más, que ya lo obsesiona al igual que al inicio, pero profesora, de matar nuevamente, no. Su obsesión es que no lo descubran, que no sepan quién ha sido el responsable de la muerte de de la usurera y de la hermana, ¿no? Entonces, él se desahoga o él sabe que la única persona a la cual tal vez él le contaría lo que ha hecho es a Sonia, ¿correcto? Entonces, va en Sonia y le confiesa su crimen, ¿no? Le cuenta lo que ha hecho, porque él ya no puede cargar más con lo que solamente él sabe, se lo cuenta Sonia. Sonia, lejos de tratarlo mal, de insultarlo, tal vez de botarlo, se muestra bastante comprensiva con Raskolnikov, ¿no? Lo escucha, en este caso, ¿no? Para que él se sienta tal vez un poco más tranquilo, ¿no? Lo escucha y todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa después de esto, no? Este amigo que desde la familia, ¿no? Que les nombro, que llega de visita para evitar también que Dunia se case, escucha detrás de la puerta esa conversación que tuvo Raskolnikov con Sonia, es decir, se entera también de lo que había hecho su hermano, ¿no? Y utiliza esto para poder chantajear a Dunia y le dice que si es que ella no se casa con él, pues él
va a declarar y va a ir a acusar pues a Raskolnikov a las autoridades, ¿no? Entonces, Dunia también lógicamente se entera de lo que pasa. Entonces, Sonia, este amigo de la familia, y Dunia ya saben lo que había hecho Raskolnikov, ¿no? Y lógicamente el peligro de que uno de estos hable es mucho más fuerte, ¿no? La amenaza de que se enteren que ha matado, asesinado a alguien. Entonces, Sonia y Dunia le aconsejan a Raskolnikov que él mismo confiese lo que ha hecho ante las autoridades, ¿no? Entonces van con él, lo acompañan, ¿no? Para que él pueda declarar y, pues, lógicamente lo terminan metiendo preso, ¿no? Pero al momento de declarar, él, Raskolnikov, no siente culpa de lo que ha hecho, ¿no? Es como cuando tal vez dicen, profesora, hoy día no he ido a trabajar, ¿no? No siente culpa. Declara, dice, sí, la maté con un hacha, su departamento, llegó su hermana y también la maté porque no quería que haya testigos. Listo. Aquí no hay culpa, no hay sentimientos, no hay nada. Simplemente lo confiesa. Bueno, pues lo llevan a la cárcel, ¿no? Lo encierran. Pasa 8 años de prisión en Siberia, forzado a hacer trabajos, ¿no? Pesados. Sonia lo acompaña en todo este tiempo, no lo deja solo, ¿no? Entonces, después de ese tiempo de cárcel, dentro de esos trabajos pesados, Raskolnikov decide nuevamente reconocer lo que ha realizado, su hecho, su acto de haber asesinado, pero ahora sí se siente culpable, se siente arrepentido por lo que ha hecho, ¿no? Va, confiesa nuevamente, pero ahora sí con ese cargo de conciencia de que sabe que eso no ha estado bien y que no debió haberlo realizado. Y aquí se marca pues ya un camino de redención, ¿no? Un camino donde él ya es al ser consciente de que no ha estado bien, ya está presto ya, para que aprenda y para que pueda pues corregir el camino, vamos a decirlo de esa. Entonces, de esta manera es que termina esta novela, chicos. No, profesora, entonces, ¿a qué venía el tema de la observación, ¿no? Que al principio estábamos nombrando? Era porque estos policías empezaron a sospechar de Raskolnikov por las actitudes que éste tenía, por la forma en cómo éste se comportaba. Recuerden que el comportamiento dice mucho de uno. Al verlo nervioso, al verlo que se ponía así pensativo, que entraba en crisis, ¿no? Etcétera, para ellos eso eran pequeños datos o pequeñas pistas que hacían, ¿no? Que lo hacían sospechoso, vamos a decirlo así. Ahora, ¿por qué, profesora, nos preguntó si existe aquí el crimen perfecto? Y por ahí me decían, profesora, si no hay algo físico, un material así como tal que declare la culpabilidad de alguien, pues, y esa persona no declare, pues no se va a saber. Y en efecto, ¿no? En este caso, no encontraron algo patente que digan o culpe directamente a Raskolnikov, pero ¿qué hizo que se sepa quién fue el asesino de este hecho? ¿Qué hizo? ¿Qué fue eso que marcó? ¿Qué fue eso? Por ahora. ¿Qué fue, chicos? Fue el cargo de conciencia, ¿no? Claro, y ese cargo de conciencia, como estaba pésimo, es que se evidencia a través de sus crisis, a través, como dice Yasuri, de sus actitudes, a través de que no podía dormir, ¿no? Que paraba en vigilia no toda la noche de ser necesario porque no podía con ese cargo de conciencia, no con la culpa, porque recuerden que al principio él no se siente culpable por lo que ha hecho, lo ve como algo que, bueno, pues lo hizo, algo normal, pero que ya después del tiempo, ¿no? A pesar de ya estar encerrado, de los trabajos forzados y demás, pues ya ahí viene recién el arrepentimiento, ¿no? El hecho de decir, no debía haberlo hecho y estuvo mal. ¿Correcto? Entonces, mire, esta novela se centra en eso, ¿no? Crimen y castigo. ¿Por qué? Porque, como dicen, ¿no? Cada acción tiene una consecuencia. Dice, siempre hay cabos sueltos en todo crimen. Claro. Tal vez no dejaste alguna huella, ¿no? Como les digo, un rastro de sangre, huellas dactilares, no lo sé, ¿no? Tal vez no. Pero lógicamente la conciencia sabe lo que hace, ¿no? Bajo el contexto o el foco que se establece y nos marca y nos narra en esta obra.
Recuerden que es una obra que parte del realismo y podemos darnos cuenta, pues, ¿no? Que se evidencian varios vicios sociales, ¿no? Hay, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Que está marcado por Marmeladov, su amigo, ¿no? Que a raíz de ese vicio es que hace que su hija mayor se prostituya y que ese es el único medio sobre el cual la familia tenga ingresos económicos para que puedan mantenerse. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas tal vez con relación a esa novela? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Ya, chicos. Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos revisado lo que es la literatura realista, ¿ya? Hemos escuchado y tal vez aquí un poquito dialogado respecto a algunos rasgos como tal y hemos analizado una de las obras que se enmarcan dentro de esta corriente. No es la única, lógicamente hay muchas, pero es una de ellas, tal vez una de las más conocidas. ¿Listo? Muy bien, chicos. Muy bien, Sumiko. Muy bien, entonces, si no hay dudas, si no hay consultas, y por ahí quieren leer más a profundidad esta novela, pueden buscarlo en internet, ¿no? Ustedes saben que ahora tenemos en la web gran cantidad de información literaria, y tal vez ahí encuentran en PDF la novela, y se dan tiempito, aunque sea de leer una hojita por día, y así también vamos perfeccionando ese ámbito lector que cada uno de nosotros tiene. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, vamos a revisar qué más tenemos por aquí. Ya. Listo. Ahora, para finalizar, analizamos esto. Miren, dentro de esa obra se da la teoría del superhombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque Nietzsche es un filósofo, un estudioso, nos dice que nos considera o que considera al ser humano, al hombre, que está atrapado entre una moral débil, ¿ya? Nos menciona que bajo su filosofía dice una filosofía que convierte al ser humano en una sombra de lo que podría llegar a ser, una mentalidad de borregos que siguen los dictados de la masa porque no son conscientes de la propia grandeza que atesoran. Es decir, muchas veces el ser humano hace las cosas simplemente porque otros la hicieron. ¿No? A veces uno es consciente y dice eso no está bien, pero porque alguien más lo hizo, yo lo repito. No, profesor, eso ahorita no. Claro, tal vez en nosotros, espero, no aplique, pero en los jovencitos, ¿no? Cuando estamos o cuando retrocedamos a nuestra época de cuando estábamos con nuestros 14, 13, 15 años, ¿no? Siempre estábamos, tal vez muchas veces en ese hecho de ver y decir, ¿no? A ver, mira, esto están haciendo tal grupito y a veces, pues por presión, como borregos, seguimos algo que se marca, pero que no necesariamente puede ser bueno, ¿correcto? Entonces, ¿lo vemos en la obra también? Claro que sí, porque miren, en el personaje principal, pues vemos que su ética y su moral, pues está bastante débil. Y justamente eso hace que él haga las fechorías o lo que ha hecho y que después actúe o pretenda actuar como que nada ha pasado, ¿no? Entonces, ahí está una de las teorías del superhombre que es planteada, que es estudiada y que también se vincula y se relaciona con lo que es crimen y castigo. Muy bien, chicos, entonces de esta manera hemos terminado. Cuídense, por favor, y ya nos estamos reencontrando el próximo domingo, ¿ya? Bien, chicos, buenos días con cada uno de ustedes. Cuídense. Hasta Hola, luego, Miss. profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Cuídense.